Bueno, en este segmento vamos a introducir un protagonista fundamental de la relatividad. Se llama la luz. La luz en la relatividad. La luz en la relatividad. Y vamos a meter este protagonista por la siguiente razón. Cuando nosotros decimos que un observador es una red de cámaras de vigilancia por todo el universo sincronizadas, surge una pregunta, y esa pregunta se la hizo Einstein. Cuando Einstein empezó a pensar en esto, este fue el momento del nacimiento de la relatividad. La relatividad nació en este segmento, no nació con el primer segmento, la relatividad nació con este segmento. Cuando uno empieza a pensar en que el universo está hecho de cámaras de vigilancia sincronizadas, dice Einstein, hay que preguntarnos, ¿y cómo demonios sincronizaron las cámaras? ¿Cómo demonios se sincronizan las cámaras? Entonces vamos a pensar en ese problema. ¿Usted cómo sincroniza espacio y tiempo? Y usted tiene en una región de universo un conjunto de cámaras de video. ¿Usted cómo hace para asegurar que estas cámaras están sincronizadas unas con otras? Y hay otro problema. Se supone que las cámaras, después de que pasa un segundo en la cámara, se supone que las cámaras siguen sincronizadas. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea fundamental. Se supone que las cámaras siguen sincronizadas. Eso implicaría que las cámaras tienen un reloj perfecto. Y más increíble, que el funcionamiento de todos los relojes, digamos, es idéntico entre ellos. Entonces ahí están los dos primeros problemas. Repito, este fue el nacimiento de la relatividad, cuando Einstein se preguntó esto. De alguna manera, esta es la idea justamente que le viene a la cabeza a Einstein. Cuando los físicos hablamos del mundo, inclusive la idea de espacio-tiempo, que no es una idea única de Einstein, suponemos un montón de cosas sin ser juiciosos, sin ser cuidadosos en la manera como las cosas se construyen. Bien, entonces yo les voy a pedir a ustedes que se pregunten, ¿cómo hace usted para sincronizar? Imaginen que está la casa suya, no es Uniburgo, sino que es Jorge Burgo, ¿cierto? Miguel Burgo, ¿cierto? ¿Cómo hace usted para sincronizar los relojes de su casa? Pregúntense en eso. ¿Cómo hace usted? ¿Usted quiere que todos los relojes de la casa marquen la misma hora? Usted sabe cómo se hace, ¿no? ¿Cierto? Entonces usted llega y coge todos los relojes, los baja a su lugar, se los lleva para una pieza, y en la pieza empieza a cuadrar los relojes, ¿cierto? Cuadra 12 del día. Cuando va a cuadrar el otro ya no son las 12. Entonces usted lo tiene que cuadrar mirando el otro. Y cuando lo mira, 12 y 3 segundos. Cuadra el otro, 12 y 8 segundos, cuadra el otro, y ya tiene todos los relojes sincronizados alrededor suyo, son 27 relojes alrededor suyo. Y a continuación se los tiene que llevar a la sala, a la cocina. El problema es que cuando usted coge un reloj y lo levanta, ya lo dañó. Que los relojes pueden ser sensibles. Entonces usted coge el reloj, lo levanta, se lo va llevando, caminando, y el reloj se zarandea y ya se desincronizó. Ah, vida berraca, ¿cierto? Otro problema, yo no sé si lo percibieron. Cuando usted coge un reloj y lo pone a las 12, y coge un segundo reloj, y mira qué horas en el otro, acuérdese que la luz del otro se demora en llegar hasta su ojo. Entonces, cuando la luz llega, la hora que usted ve no es, sino que es un poquito atrás en el tiempo. Y entonces, ¿qué sucede? Si usted fuera riguroso como Einstein, tendría que tener en cuenta el tiempo de viaje de la luz. Entonces, es sincronización con relojes insensibles a la vibración, ¿cierto? Los micrófonos no insensibles, y relojes y calculadora en mano. ¿Cierto? Para hacer este tipo de cosas. Entonces Einstein dijo, no, renuncio, eso no puedo hacer así. Hay que hacerlo de otra manera. ¿Cómo hacer la sincronización sin necesidad de desmontar las cámaras, por ejemplo, para que no se dañen? Entonces, yo los podría dejar, y si ustedes quieren pongan una pausa en el video, siéntense con un grupo de jóvenes, de niños o de ustedes, a pensar en maneras de sincronizar un conjunto de cámaras a lo largo de una calle. Les aseguro que ese ejercicio va a salir cosas muy interesantes, empezando porque es el ejercicio que hizo Einstein en el año 1900, esto creo que fue en el año 1903 más o menos. Lo hizo mientras trabajaba como oficinista de la oficina de patentes en Berna.
lo hizo en la calle, lo hizo pensando en la calle un poco en estas cosas. Bueno, es un poco la historia, la leyenda urbana. ¿Cuál fue la solución que encontró Einstein? Einstein encontró una solución utilizando una señal. Puede ser acústica, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente, voy a utilizar una señal, entonces vamos a sincronizar con una señal, sincronizar con señales. Entonces las señales pueden ser de qué tipo, usted puede mandar una señal acústica, usted puede mandar también, usted puede mandar luz, usted puede mandar neutrinos, ¿cierto? Usted puede mandar ondas gravitacionales. Estamos hablando ya pues de Einstein, no pensó en estas posibilidades. Ondas gravitacionales, usted puede mandar a un ¿cómo es que llama? A un perifoneo, a un mensajero. Usted puede mandar a un mensajero. El mensajero sería, por ejemplo, un sincronizador que vaya. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que desde la central se mande una señal a las demás cámaras y cuando la señal vaya llegando a cada una de las cámaras van a ajustarse de acuerdo al costo. Entonces Einstein piensa en lo siguiente. ¿Cuál es la mejor señal para mandar? Si yo mando, por ejemplo, la señal acústica, entonces imaginen la cámara central que dice, son las 12. Y entonces todas las cámaras a lo largo de Uniburgo van recibiendo el sonido. ¿Cierto? Una cámara que está a 4 kilómetros, cuando recibe la señal, son las 12, dice, pues que yo estoy a 4 kilómetros. Hace la corrección y se cuadra. Sencillo no, una cosa sencilla. Utilizando la señal y la distancia, él puede cuadrarse. Era parecida a la de ahorita, pero la ventaja es que no movimos el coso. Entonces él dice, a ver, miremos si las señales acústicas son buenas. ¿A qué velocidad van las señales acústicas? ¿Cuál es la velocidad de una señal acústica? 340 metros por segundo en el espacio. Estos son 0.3 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad va un mensajero? Usted manda un mensajero, depende de la empresa de mensajería. Pongámosle promedio del mensajero, 0.1 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad van los neutrinos? Un neutrino se propaga en el espacio a 299.999 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad va la luz? 300.000 kilómetros por segundo. ¿A qué velocidad van las ondas gravitacionales? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces Einstein empieza a pensar en su tiempo, ¿cuál es la señal más rápida que puede utilizar para hacer esta sincronización? Einstein escoge, y así lo haremos en esta reconstrucción didáctica, la luz. La luz tiene unas ventajas. Primera ventaja, es fácil de fabricar. ¿Cómo fabrica uno luz? Hay muchas maneras de fabricar luz. Una de ellas es con un fósforo y luz. ¿Sí o qué? Otra es con una linternita, luz. Es fácil, porque no hay un San Andresito, pues compra la linternita. Un láser, una lámpara, es muy fácil de fabricar. Pero hay otras cosas que son fáciles con la luz. Es fácil de detectar. Detectar luz es fácil. Una persona, por ejemplo, detecta luz con su retina, es automático, pero hay dispositivos electrónicos que detectan luz. La luz es muy fácil de detectar. Pero hay una cosa fundamental, y aquí viene el que voy a llamar yo el primer principio, el primer postulado básico de la relatividad. Primer postulado básico. Primer postulado básico. Y es la luz, como otras señales, viaja a la máxima velocidad a la que puede viajar cualquier señal en el universo. La velocidad a la que viaja la luz es la máxima velocidad a la que puede viajar la información. A la que puede viajar la información. Muy bien. Este es un postulado que usted puede considerar arbitrario. En el sentido de que usted puede decir, no, pero podrían existir otras cosas que viajan más rápido, pero no las hemos visto. Pero así son los postulados de la física. Los postulados de la física tienen dos orígenes. El primer origen es en la observación del mundo. Cuando usted mira el mundo alrededor y estudia muchas señales posibles, repito, mensajeros, neutrinos, ondas gravitacionales, partículas, usted se da cuenta de que de todas esas señales existen varias señales que viajan a esa velocidad. Entonces, la velocidad a la que viaja la luz es la máxima. Ahora, la velocidad a la que viaja la luz, ojo, no es la velocidad de la luz solamente. Y esto hay que aclararlo aquí digamos, es muy importante aclararlo aquí.
Cuando Einstein propone, o cuando proponemos, perdón, en este resumen didáctico de la relatividad, que la velocidad a la que viaja la luz es la máxima velocidad, estamos diciendo que la luz es uno de los fenómenos que viajan a esa velocidad, pero no es el único. Entonces usted podría, por ejemplo, eliminar de la manera de hablar, la palabra velocidad de la luz en este contexto, para decir la velocidad a la que viaja la luz. Parece un asunto, digamos, microscópico, semántico, pero le aseguro que es un asunto profundo, porque es un asunto que lleva a confusiones, lleva a la idea de que la velocidad, de que la luz tiene algo que ver con el espacio-tiempo. Este postulado que hay aquí es un postulado que vamos a ver, es una propiedad del espacio-tiempo del universo en el que vivimos. Si existen, por ejemplo, multiversos, que es una idea que no está descartada en la cosmología contemporánea, podrían haber otros multiversos en los que la velocidad a la que viaja la luz, que es la velocidad máxima, en donde la velocidad es la máxima, esa velocidad podría ser otra. Otra manera es decir la velocidad máxima. Velocidad máxima. En lugar de decir la velocidad de la luz, uno decir la velocidad máxima para referirse a esa velocidad en lugar de referirse a eso. Si nosotros entonces asumimos que vamos a mandar señales entre la cámara, digamos, central y las demás, y la mandamos a la máxima velocidad, estamos haciendo las cosas muy bien porque estamos haciéndolas de la manera más rápida posible. Bueno, entonces, ¿cómo funcionaría la sincronización? Y dejamos ahí la sincronización, que parece un tema técnico, pero para Einstein es el tema. No tanto por la sincronización, sino por el hecho de lo que vamos a ver a continuación. Entonces, miren, ¿qué sucede? Dice Einstein, a las 12:00.00000000 del día, esta lámpara que hay aquí emite un rayo de luz. Listo, y entonces me van a decir cuál es el camino, van a pensar cuál es el camino o la línea de universo que sigue ese rayo de luz. Entonces nosotros vimos la vez pasada que si un cuerpo está en reposo, el cuerpo se mueve, digamos, en una línea de universo horizontal. El cuerpo se mueve en una línea de universo horizontal, ¿correcto? Si el cuerpo está en reposo. Si el cuerpo está en movimiento y se mueve hacia la derecha de la cámara, derecha en uniburgo es hacia arriba, esta es la derecha y esta es la izquierda. La razón por la que la derecha es arriba y la izquierda es abajo fue una cosa que no hicimos, digamos que tiene que ver usted en los videos anteriores, y fue un ejercicio que hicimos de cuello. Entonces en las historias de Uniburgo, normalmente usted lo representa horizontales, pero usted después hace así por una razón histórica. La razón de que el espacio lo ponemos para arriba. Entonces uno podría decir, esta es la parte de arriba, pero en realidad, como está haciendo así, esta es la parte de la derecha de la cámara y esta es la parte de la izquierda. Es un nombre simplemente, no se preocupen, digamos que eso, usted podría llamarlo arriba y abajo también sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Si un cuerpo está quieto, se mueve así. Si un cuerpo está en movimiento, se mueve así. Entre más rápido se mueve, más inclinada es esta línea. ¿Se imaginan la inclinación de un rayo de luz que va a la velocidad de la luz? La inclinación de un rayo de luz sería, digamos, bastante pronunciada. Yo, sin embargo, pues voy a hacerla, por razones de la representación, digamos, en el tablero, voy a hacerla de una manera, digamos, que no es tampoco exageradamente pronunciada, pero debería ser exageradamente pronunciada. Ahora, todo depende también de qué unidades utilicemos en el eje del espacio. Para hacer esta representación y para poner la luz aquí, todo depende de qué unidades utilicemos en el espacio. Bueno, entonces, ¿qué dice el sistema de sincronización? El sistema de sincronización de las cámaras del observador. El sistema de sincronización dice lo siguiente. La luz avanza, listo. Y hay una cámara que se encuentra a una cierta distancia. ¿A qué distancia está esta cámara? Esta es la cámara que recibe el rayo de luz, por ejemplo. Esta es la cámara que recibe el rayo de luz. Voy a borrar estas otras cámaras, solamente me voy a concentrar en esa cámara que hay ahí. ¿Listo? ¿A qué distancia está esta cámara? Vamos a suponer, por ejemplo, que esta cámara se encuentra a una distancia de la primera igual a 300.000 kilómetros. ¡Wow! 300.000 kilómetros. ¿Saben cuánto son 300.000 kilómetros? 300.000 kilómetros es casi, bueno, le quedan faltando un poquito, casi la distancia a la Luna. Casi la distancia a la Luna. Pero Uniburgo, es que ¿quién dijo que había luna en Uniburgo? ¿Cierto? Uniburgo es la línea, ahí está, la Tierra, todo está ahí en Uniburgo.
Entonces, supongamos que a 300.000 kilómetros una de las cámaras recibe la señal. La pregunta es, cuando la cámara recibe la señal, ¿qué hora pone? ¿En qué hora debe quedar el reloj? La hora a la que debe quedar el reloj es a las 12:00:01 del tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando llega la luz de la señal de acá, él automáticamente, inmediatamente, ¡pum!, pone el reloj en 12:00:01 segundo. La luz sigue avanzando y llega a la cámara de 600.000 kilómetros. Cuando llega a la cámara de 600.000 kilómetros, la cámara está programada para ponerse en el 12:00:02. Y así sigue avanzando. Y eso lo hace, digamos, por todo el espacio que mide Uniburgo. Entonces, digamos, si Uniburgo mide 1.000.000 de kilómetros, el rayo de luz llega a la última cámara, posiblemente 3 segundos después, y a partir de ese momento, todos los relojes están sincronizados. Todos los relojes quedan perfectamente sincronizados. Bueno, hagámoslo un poquito más pequeño, que no sea, por ejemplo, el tablero. En el tablero, no lo hagamos en un Uniburgo de 1.000.000 de kilómetros, hagámoslo en el tablero. Y esto va a ser muy importante para que lo entendamos. A ver, ¿qué pasa, por ejemplo, en un Uniburgo real? Por ejemplo, en una cuadra. Usted vive en una cuadra en Manrique, usted vive en una cuadra en una ciudad. ¿Listo? ¿A qué distancia puede estar una cámara, digamos, de seguridad, una cámara de seguridad en este Uniburgo? Puede estar a 3 metros, por ejemplo. 3 metros de distancia de otra cámara. Listo, pregunta, ¿cuánto se demora la luz en llegar a una distancia de 3 metros? ¿Cómo así? Es una conceptual, pues, no me ponga a hacer operaciones matemáticas. 3 metros, viajando a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuánto se demora la luz en llegar a una distancia de 3 metros? Entonces vamos a recordar, solamente en este momento, como no vamos a utilizar todavía lo cuantitativo en esta primera parte, que es una parte completamente conceptual, vamos sin embargo a introducir aquí digamos, una tabla de equivalencias entre distancias, equivalencias entre distancias y tiempo. Equivalencias de distancias y tiempo. Entonces yo sé que un segundo equivale a 300.000 kilómetros. ¿Listo? Bueno, ¿un milisegundo a cuánto equivale? ¿Un milisegundo a cuánto equivale? Un milisegundo, una cámara que esté a 1 milisegundo, ¿a cuántos kilómetros equivale? 300 kilómetros. Esto es un detalle interesante. Ah, una señal que no puse aquí. Una señal que no puse aquí. Electricidad, la más sencilla. La electricidad, yo podría mandar esa señal por un cable. ¿A qué velocidad va una señal eléctrica? Se calcula más o menos en un medio normal, una señal eléctrica viaja a 290.000 kilómetros por segundo. Sampling, no es 300.000, no es la velocidad máxima. Entonces usted puede utilizar la electricidad, pero tiene que tener en cuenta que no está utilizando la máxima velocidad que puede haber en el universo. Pero ese número me da una idea muy interesante. Si usted manda si usted hace una llamada telefónica con cable, ya es tan difícil, ¿cierto? Si hace una llamada telefónica con cable, por ejemplo, algo que esté a 300 kilómetros, ¿qué estará a 300 kilómetros? Yo le pongo que a 300 kilómetros esté Caucasia. Digamos, estamos ya en el departamento, en otro departamento, las llamadas se demora 1 milisegundo en llegar. 1 milisegundo. Bueno, ¿cuánto será un microsegundo? Un microsegundo es la milésima parte de esto, 0.3 kilómetros. Sí, eso es real. O sea, 300 metros. 0.3 kilómetros, 0.3 kilómetros. 0.3 kilómetros. ¿Cuánto es un nanosegundo? Miren que estoy brincando de 1000 en 1000. Un nanosegundo son 0.3 metros, o sea, 30 centímetros. 30 centímetros. Estas son las equivalencias. Entonces, esto es muy importante porque si usted va a montar un sistema, digamos, de observación relativista, usted tiene que tener en cuenta cuántos son los tiempos que necesita para sincronizar sus cámaras. Hay una manera, los astrónomos, que trabajamos mucho con distancias basadas en la luz, porque la luz pues, es la información que tenemos, que nos llega de otros lugares del universo, digamos, de forma transparente. Nos referimos a estas distancias que hay aquí con nombres. Nombres 300 kilómetros, 300.000 kilómetros, 10 billones de kilómetros, nos referimos con nombre. Por ejemplo, a 300.000 kilómetros los astrónomos lo llamamos un segundo luz. Imagino que todos conocen esta manera de hablar de la distancia, utilizando tiempo, un segundo luz. Entonces, a 300 kilómetros le llamamos un milisegundo luz. Por ejemplo, la distancia de una ciudad a otra, en un país grande, digamos, en una ciudad capital en Colombia, es de milisegundos luz.
¿cierto? Usted puede decir, ¿para dónde vas? No, voy para Bogotá. ¿Y a qué distancia está Bogotá? Un milisegundo luz nomás, ¿cierto? Esto está allí a un milisegundo luz. Bueno, un microsegundo luz y un nanosegundo luz. El uso de unidades con luz, entonces nos permite, por ejemplo, en vez de escribir aquí 3 metros, uno puede decir 3 metros son aproximadamente 10 nanosegundos luz. 10 nanosegundos luz. Lo bueno de utilizar las unidades luz, es que cuando usted dice, ¿a qué hora debe estar el reloj? Cuando llega aquí, entonces usted dice, debe estar a las 12:00:00 punto y 10 nanosegundos. Cuando el reloj recibe la señal, ¡pum!, debe quedar a las 12 y 10 nanosegundos adelantada. 10 nanosegundos adelantada. Bueno, termino indicando, ahora resolviendo otro problema, y este problema es fundamental. Usted sincroniza los relojes. ¿Cómo garantiza que los relojes funcionen al unísono? Al unísono. ¿Cómo garantiza usted que los relojes siempre anden al mismo ritmo? ¿Cómo garantiza usted que los relojes siempre vayan al mismo ritmo? Esa pregunta se la hizo al señor Albert Einstein alrededor del año 1903. Seguramente lo discutió con Mileva, seguramente Mileva, su esposa, y seguramente con ella llegaron a una conclusión o a una idea supremamente interesante. Para garantizar que los relojes funcionen al unísono, usted debe utilizar un mecanismo, digamos, también que recurra, digamos, de manera similar a como utilizó para sincronizarlos, que recurra a la luz. ¿Cómo puede usted utilizar la luz para mantener sincronizados los relojes de un observador? ¿Cómo puede usted mantener la luz? Entonces, otra vez, reúnanse ahí, reúna al grupo de muchachos y díganles, necesitamos que los relojes, después de sincronizados, todos vayan al mismo tiempo, uno detrás del otro, al mismo tiempo, perfectamente sincronizados. Bueno, la respuesta a esta pregunta, otra vez, la obtuvo Einstein, y en el proceso se inventa uno de los dispositivos más fantásticos de toda la historia, que les cuento, no ha sido todavía patentado por si, digamos, desean hacerlo. Es un dispositivo que se conoce como un reloj de luz. La propuesta de Einstein es, no utilicemos relojes ni de cuarzo, ni utilicemos relojes de péndulo, ni utilicemos relojes, digamos, de arena. La mejor manera para poder mantener los relojes sincronizados es utilizar un reloj de luz. Bueno, ¿y cómo funciona un reloj de luz? Hay distintos diseños del reloj de luz, ustedes van a ver seguramente en muchos textos, en muchas traducciones didácticas de la relatividad, relojes de luz, digamos, muy bonitos. El problema es que la mayoría de los relojes de luz que aparecen en los textos de relatividad son relojes de luz de 2 dimensiones. Pero es que estamos en Uniburgo. Entonces, vamos a patentar el reloj de luz de una dimensión. ¿Cómo se hace un reloj de luz de una dimensión? Miren cómo funciona el reloj de luz de una dimensión. Usted aquí tiene la lámpara, la cámara central, y a una cierta distancia usted tiene otra cámara. ¿Correcto? Entonces usted necesita que esas cámaras funcionen al unísono. Entonces miren lo que van a hacer. Las cámaras en un momento dado están todas sincronizadas, ¿listo? En este momento ya están sincronizadas las cámaras, ya logré que se sincronizaran. Y entonces miren lo que pasa. Resulta que a las cámaras se les adiciona en la parte de atrás, ya lo tenían realmente, un sensor de luz. Un sensor de luz, ya lo tenían, lo utilizamos para, digamos, sincronizarlas, un sensor de luz. Y miren lo que hace Einstein. Lo que hace Einstein es lo siguiente. Vamos a hacer que cada cámara prenda un bombillito, ¡pup!, 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 marcando lo que llamaríamos los tics de las cámaras, ¡pup!, ¡pup!, cuando pase lo siguiente. De la primera cámara que hay aquí, vamos a lanzar un rayo de luz. Entonces, como vimos ahorita, el rayo de luz, pues obviamente sigue un camino diagonal y alcanza a la siguiente cámara, ¿cierto?, después de un determinado tiempo. ¿Cuánto tiempo? Depende de la distancia. Dependiendo de la distancia, lo alcanza en un determinado tiempo, y en este tiempo, al alcanzarlo, entonces miren lo que va a pasar. Un mecanismo va a leer la luz y va a hacer un sonido. Tic.
¿Qué pasa? Esta cámara que hay aquí manda un rayo de luz al mismo tiempo, están sincronizadas. Manda un rayo de luz al mismo tiempo, y cuando ese rayo de luz llega acá, esta cámara que hay acá hace tic, tic. ¿Ve? ¿Y esta cámara de aquí qué? La cámara central. La cámara central, ¿cuándo hace tic? La cámara central hace tic cuando un reloj que está detrás de ella, cuando llega la luz de un reloj que está detrás de ella. Detrás de ella hay otro reloj, y en ese momento en el que las otras hacen tic, llega la luz de la cámara de abajo, y en este momento la cámara hace tic. Cuéntenme una cosa, ¿habrá alguna posibilidad de que esas cámaras se desfasen? Mandando, claro, una cosa muy importante, apenas esta cámara recibe el rayo de luz, hace tic, e inmediatamente manda el rayo de luz a la siguiente cámara. Con eso garantiza que el proceso continúa, y que al hacerlo, la siguiente cámara haga tic exactamente en el mismo tiempo que hizo tic en el tiempo anterior. Con eso, todas las cámaras van haciendo tic, 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 sincronizadas de forma hermosa. Apenas Einstein piensa en esto, dice, le pegué en el clavo, ya, se acabó el espacio-tiempo newtoniano, por las cosas que vamos a ver en los siguientes segmentos. ¿Pero qué pasa? Esta es la clave. Entonces, recapitulando un poco este segmento, que es un poco largo, pero es un poco fundamental, porque introducimos el protagonista de la historia de la relatividad, la luz, la que viaja a la máxima velocidad. Entonces se utiliza para sincronizar las cámaras y para mantenerlas funcionando al mismo tiempo. Los tics de la relatividad son tics manejados por la luz. Pregunta, si yo pongo aquí un reloj de cuarzo, y digamos, pongo las cámaras separadas por una distancia, los relojes de cuarzo hacen tic cada 60avo de segundo. Cada 60avo de segundo. Entonces, si yo sincronizo el reloj de cuarzo, ¿cierto? La pregunta es, cuando la cámara haga tic, el reloj de cuarzo no hará tic. También, pues está sincronizada. Es decir, Einstein llega a afirmar de fondo que lo que hacen los relojes de luz tiene que ser lo mismo que hacen todos los demás relojes, y por lo tanto, digamos, esta manera de sincronizar y de poner a funcionar los relojes vale también para cualquier reloj que yo utilice en el universo.